Hola, somos Creston BCG, mi nombre es Carlos Sierra, soy socio director del área de impuestos. Y mi nombre es Ricardo Cutiño, soy socio de precios de transferencia e impuestos internacionales. Y bueno, les vamos a hablar de un tema muy controversial últimamente que se tuvo que haber revelado en pasados días y ha causado mucha incertidumbre entre los contribuyentes. Entonces, les vamos a empezar a explicar los antecedentes en un breve video sobre los esquemas reportables. Muy bien, ahora, los esquemas reportables, ¿cuál es su antecedente? Estos nacen o se derivan de las acciones de BEPS, que son 15 acciones que se empiezan a gestar en el año 2012, cuando el G20 se reúne con la OCDE y la intención era que hicieran cambios significativos en los estándares fiscales internacionales. En el 2013 se pone en marcha este plan de acción y pues se presentan estas 15 acciones. ¿Qué pasa? Estas 15 se dividen en tres principales pilares: el pilar de transparencia, el pilar de coherencia y el pilar de sustancia. La acción 12 en específico, que es la de esquemas reportables, está dentro del pilar de transparencia. ¿Qué es lo que busca? Busca seguridad jurídica, busca totalmente transparencia e identificar quiénes son los actores que realizan este tipo de esquemas. En México es como nace así el título sexto del Código Fiscal de la Federación, con 6 artículos muy pequeños, pero muy significativos para todo contribuyente que pretenda realizar una planeación agresiva. Ahora, dentro de estos objetivos, ¿qué es lo que vamos a tener? Es identificar quién implementa y quién utiliza un esquema reportable, evaluar riesgos, fiscalizar de forma mucho más eficiente, la adecuación de las normas a esta normativa internacional y pues también imponer sanciones a quienes aplican este tipo de estrategias. Ahora vamos a ver cuál es la definición de un esquema reportable. Esta la vamos a encontrar dentro del artículo 199 del código, en donde nos dice que un esquema reportable es toda aquella planeación fiscal que favorezca o minimice la carga fiscal mediante una serie de actos jurídicos, los cuales busquen un beneficio fiscal en México. Ahora, dentro de esta misma definición encontramos otro concepto muy importante, que es el de beneficio fiscal. El de beneficio fiscal lo vamos a encontrar dentro del 5A de código, en donde nos va a decir que un beneficio fiscal es cualquier reducción, cualquier eliminación o cualquier diferimiento temporal de una contribución, ya sea mediante reducciones, mediante el no reconocimiento de ingresos, mediante un ajuste a la base gravable, etcétera, etcétera. Ahora, dentro de estos esquemas reportables vamos a encontrar dos principales: los que son los generalizados y los personalizados. Su nombre es muy claro. Los generalizados son los que se diseñan y se comercializan de manera masiva y que la aplicación o la adecuación a todo tipo de contribuyente debe ser mínima o nula. Y los personalizados, como su nombre bien lo dice, son los que se comercializan y se diseñan específicamente para un contribuyente con las peculiaridades que va a tener cada uno. Ahora, dentro de los esquemas reportables vamos a encontrar muchos ejemplos. Estos vienen dentro del 199. No vamos a platicar de todos, pero os voy a platicar de los más importantes. Por ejemplo, tenemos en materia de partes relacionadas, tienen que ver con el tema de transmisión de intangibles difíciles de valorar, con temas de reestructuras corporativas, cuando encontramos comparables no fiables, cuando se evita el intercambio de información amplia, cuando se evite también la constitución de un establecimiento permanente, cuando haya el arrendamiento de algún activo sin contraprestación alguna, cuando haya mecanismos híbridos o incluso hasta cuando se evite el pago del 10% adicional de la tasa de dividendos. Ahora bien, también tenemos que decir que no cualquier esquema o no cualquier estructura que busque un beneficio fiscal va a ser considerada un esquema reportable. Si no tiene las características de las del 199 que acabamos de mencionar, no va a ser un esquema reportable. Y entonces, en ese sentido, el asesor fiscal tendrá que emitir una constancia en los términos de las disposiciones emitidas por el SAT, en las cuales justifique y motive las razones específicas por las cuales no se va a considerar un esquema reportable. Y es muy importante enumerar quién es el principal obligado a reportar. Y aquí va a ser principalmente el asesor fiscal. Porque a final de cuentas, como lo señala el artículo 199 del Código Fiscal de la Federación, pues bueno, ¿qué se considera el asesor fiscal? Es pues quien asesore, quien realice las actividades o que esté siendo el responsable de estos diseños de esquemas reportables. Y bueno,
Aquí tenemos básicamente la cuestión que cuando existen diversos asesores fiscales, ¿quién va a ser el encargado de reportar estos esquemas? Bueno, en este caso bastará con que uno lo realice a nombre de los demás para que los demás queden librados de esta obligación de reportar el esquema reportable. Y ahora, existen también supuestos que los marca el artículo 198 que nos indica cuándo el contribuyente propio va a ser sujeto a reportar todos estas 14 numerales de los esquemas reportables. Y básicamente se desprende cuando el asesor fiscal no proporcione el número de identificación del esquema reportable o la constancia, o cuando el mismo contribuyente lo haya diseñado, lo haya implementado y lo haya administrado. También cuando el asesor no sea residente en México y no tenga un establecimiento permanente. También será impedimento legal el hecho cuando exista entre ambas partes un impedimento y cuando se genere un acuerdo entre ambas partes. Ahora, los umbrales es un tema bastante interesante que ha causado mucha controversia, porque en las últimas reglas que nos maneja la autoridad nos indica que van a ser 100 millones de pesos. Estos 100 millones de pesos es el beneficio fiscal. Aquí salía la controversia donde muchos pensaban que era a través de las deducciones, etc., etc., pero no, va a ser básicamente a nivel del beneficio fiscal, es decir, el nivel del impuesto que se difirió o se va a eliminar. Y hay que señalar que es por contribuyente y por ejercicio. Es muy importante. También aquí haciendo un paréntesis de los esquemas que no van a ser reportables, es muy importante que deben de sujetarse a estas tres características que les vamos a estar mencionando. En la cuestión de los esquemas personalizados, cuando el beneficio individual o en su conjunto supere los 100 millones. Los esquemas generalizados, sin importar el monto, van a tener que ser reportados. Esa es una cuestión bien importante que recalcar. Y también cuando aquellos esquemas eviten el intercambio de información fiscal o financiera a las autoridades extranjeras. Ahora, ¿qué tenemos que tener de consideraciones en la declaración informativa de acuerdo al artículo 197 y el 200? Pues bueno, básicamente aquí va a depender, recomendamos mucho el asesoramiento, porque todo va a depender de cómo se consolide, cómo se integre esta declaración informativa para que después no nos esté tocando la puerta del fisco. Aquí a final de cuentas se tiene que identificar primeramente bien la fracción o las fracciones que se va a recaer dicho esquema reportable, fundamentar bien el esquema reportable, interpretar las disposiciones nacionales y extranjeras, porque como podemos ver, gran parte de este capítulo sexto comprende que son operaciones entre partes relacionadas, operaciones que se realizan al extranjero. Entonces es muy importante tener básicamente las dos interpretaciones, la nacional y la extranjera, para que cuando nos venga a tocar el fisco, nosotros le entreguemos toda la parte de la interpretación bien estructurada y no podamos ser sujetos a facultades de comprobación o a créditos fiscales. Ahora, en cuestión de la descripción del beneficio fiscal esperado en los ejercicios, se tiene que detallar muy bien y se tiene que plasmar bien cuál va a ser el beneficio fiscal esperado en el transcurso del tiempo o en el ejercicio que se está obteniendo dicho beneficio. Se tiene que establecer muy bien el tema del diagrama de las operaciones con los actos o los hechos jurídicos que acontecieron, argumentar muy bien y principalmente el motivo de la implementación del esquema reportable, que esto va muy unido con la razón de negocios. Hay que entender que en el capítulo sexto lo que detalla todas estas 14 fracciones es la razón de negocio. Si nosotros no contamos razón de negocio para generar un beneficio fiscal obtenido por medio de este tipo de esquemas, pues la repercusión va a ser un acto de fiscalización, porque la autoridad no va a haber una razón de negocio de por qué estamos teniendo operaciones en el extranjero, por la cual puede pensar que estamos sacando dinero del país. Entonces, también hay que enumerar la fecha en que se van a llevar a cabo estas operaciones para integrar de forma adecuada. Reitero, la parte principal aquí es justificar la razón de negocio, es el corazón
básicamente de este capítulo sexto. Y ahora vamos a ver los plazos, que es una cuestión que también ha sido un tanto controvertida. Este capítulo sexto surge que va a ser obligatorio a partir del 1 de enero del 2021 y venció la fecha para reportar el 18 de febrero del 2021 los esquemas que fueron diseñados en el 2020. Sin embargo, podemos tener operaciones o esquemas reportables que fueron antes del 2020 que van a tener algún rastro subsecuente en ejercicios, ya sea en el 2020, 2021, 2022. Ahí también tenemos que estar reportándolo. Ahora, en el tema de los esquemas generalizados, pues van a ser sujetos a que sean reportados 30 días siguientes a partir de que se genere el primer contacto para su comercialización. En el caso de los personalizados, van a ser 30 días a partir de que el esquema esté disponible o esté implementado para el contribuyente. Aquí la declaración complementaria va a ser 20 días a partir de que se esté recibiendo la constancia. Y van a ser, para cualquier cuestión complementaria, son 30 días siguientes a partir de la solicitud de la autoridad. Y aquí los asesores fiscales van a estar teniendo que presentar una declaración informativa en cuestiones de reglas misceláneas a partir de febrero de cada año, donde básicamente van a tener que enumerar aquellos contribuyentes, razones sociales, con su clave de RFC, de la cual le brindaron asesoría en el tema de los esquemas reportables. Y bueno, aquí una parte que también se preguntan mucho, los efectos de la revelación. Si bien la autoridad ya reformó el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación en la fracción 11ª, en la cual faculta a la autoridad a hacer verificaciones o visitas domiciliarias, más bien dicho, a los asesores fiscales. Pero es muy importante que este tipo de nuevas normas, nuevas leyes que surgen, básicamente es para fiscalizar a aquellos contribuyentes que recaigan en planeaciones agresivas o que la autoridad no vea alguna razón de negocio dentro de este tipo de reportes. Entonces, es muy importante que el hecho de reportar pues no va a implicar una aceptación o rechazo de los efectos fiscales. El punto medular es que la autoridad lo conozca, lo estudie y decida si va a existir una planeación agresiva y por medio de este mecanismo pueda estar combatiendo las posiciones fiscales que implican un riesgo para el fisco. Ahora, es muy importante que también se podrán generar delitos fiscales. La autoridad ya desprendió que si existen investigación, o sea, no se va a poder utilizar para la comisión de delitos fiscales en el Código Fiscal de la Federación. Sin embargo, si existe alguna mecánica que tenga que ver con la expedición de comprobantes apócrifos como el 113 bis, pues podrá ser ameritable alguna sanción punitiva en ese sentido. Las multas, que es algo muy importante que hay que considerar, las multas para los asesores fiscales en el caso de no reportar van a ser de 20 millones de pesos. Y para los asesores van a ser hasta 20, perdón. Y en cuestión de las multas para los contribuyentes que no lo reporten, van a ser hasta un 75% del beneficio fiscal o del esquema reportable que tuviesen. Ahora, en las consideraciones fiscales que podríamos estar manejando, es muy importante que se esté detallando, se esté integrando y que realmente se asesoren, porque muchas veces si lo presentan pues de forma poco sustentada, fundamentada, pues lo único que va a causar es que la autoridad le llame mucho la atención a esta parte. Entonces, sugerimos que realmente se asesoren y lo integren de forma perfecta, porque al final de cuentas estamos levantando la mano para que la autoridad nos toque la puerta. Y en el cómo reportamos, va a venir yo creo que la respuesta de qué también va a venir el esquema, porque puede ser que en los esquemas reportables sí reporte un beneficio fiscal, pero tendríamos que explicarle a la autoridad que el beneficio fiscal es temporal, que en algún punto nosotros vamos a obtener un beneficio económico. Y en ese punto, pues tenemos que estar integrando de forma pericial, como lo estábamos platicando, de forma pericial para que la autoridad no seamos sujetos a que nos esté tocando la puerta una auto de fiscalización, etcétera, etcétera. Esa es la parte que realmente nos compete. También hay que enumerar que la PRODECON pues, no va a poder dar consultas sobre este tipo de esquemas reportables, ya lo enumeró en sus criterios. Entonces, yo creo que como resumen esta parte es integrar bien, verificar la razón de negocio y asesorarse principalmente, porque
Muchas veces las empresas no cuentan con el equipo necesario jurídico, tanto de contadores u abogados, para poder sustentar de forma adecuada este tipo de operaciones. Porque la verdad es que estas 14 hipótesis dan muchísimo, muchísimo de qué hablar y realmente pueden ser sujetos a que realmente la autoridad nos vea con malos ojos. No sé cómo tú veas, Ricardo. Sí, yo creo que lo más importante, y lo comentaste varias veces, es el tema de la razón de negocio y una asesoría profesional. ¿Por qué? Porque al final del día tenemos que considerar que no todos los esquemas o no todas las estructuras, ni todas son reportables, y las reportables no todas implican una comisión de un delito o algún acto fraudulento o algún tema que esté fuera del marco de la norma, ¿no? Entonces lo más importante es integrar muy bien el tema del Defense File, que es una práctica que en Creston BCG ya veníamos platicando de ella desde hace ya varios años, y al final del día esto lo único que está haciendo es reforzar estas buenas prácticas de mejoras y gobierno corporativo dentro de las empresas. Compliance. Exactamente, el tema de compliance, eso es lo más importante. Entonces yo creo que por eso estamos aquí. Al final del día nosotros les podemos ayudar también mucho dentro del área de Creston BCG, tanto el área de impuestos, el área legal, el área de pretransferencia, dependiendo del tipo de actividades que lleve cada contribuyente, para que al final pues no tengan miedo, sino que más bien tengan una solidez dentro de su documentación para que todas sus operaciones estén perfectamente bien validadas, ¿no? Por supuesto. Bueno, eso es por parte de nosotros, eso es todo. Esperamos que les sirva este pequeño video a ustedes. Con mucho gusto podemos estarles hablando de diferentes temas en un futuro. Muchas gracias a nombre de Creston BCG. Gracias, Ricardo. Gracias.